Muy buenas noches para todos nuestros amigos, todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos dando inicio a esta tercera parte que se trata del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Lo hemos llamado, o se llama allí, definitivamente se llama Los 1000 años, aparece el título allí para los que tienen una Biblia, y se conoce como el milenio de Cristo, el milenio del Señor, cuando el Mesías va a venir a reinar en este mundo. Va a demostrar que cuando nosotros estamos atados a su mano, estamos tomados de su mano, Él definitivamente actúa en una forma distinta a como los seres humanos lo hacen. Hoy no nos acompaña lastimosamente el pastor, tuvo algunos asuntos que cumplir, pero en cambio sí está nuestro hermano Exxon que nos acompaña directamente desde los Estados Unidos y él nos ayudará esta noche en este capítulo del Apocalipsis. Vamos a cerrar, ¿no? Ya hemos visto algunas circunstancias de lo que pasa en el Apocalipsis 20. Hoy vamos a cerrar, ¿no? A mirar cómo va a ser la vida durante ese tiempo, ¿no? Eh, Configurar algunas cosas que la gente aún tiene duda. ¿Vamos a tener este cuerpo o van a ser cuerpos celestiales? ¿Cómo se va a vivir allí? Si hay pecado, no hay pecado, si hay condenación, si hay muerte, si hay vida. ¿Qué es lo que va a pasar durante ese tiempo que se llama el milenio? Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar esta noche dentro de este estudio más. Buenas noches, hermano Exxon, y bienvenido a este nuevo programa de El Pan. Pastor, muy buenas noches. Tengo usted primeramente. Saludamos también al Pastor Miguel, donde se encuentra en este momento. A ustedes, allá hermanos, en sus hogares, desde los distintos, diferentes latitudes, puntos en el planeta donde se conectan en esta transmisión en vivo a través de la Iglesia Cristo es mi bendición desde Bogotá, Colombia. Hoy con la invitación, obviamente especial, de poder concluir, terminar este estudio relacionado con el tiempo que personalmente todos apuntamos y donde a veces uno se siente que queda corto, Señor, que donde realmente eh, por tradición religiosa nunca se nos enseñó que después de esta vida física, pues tiene que venir algo. Así como hay un infierno, pues también tiene que haber un lugar de tranquilidad, de paz, de no pagar impuestos, de no enfermedades, de donde no hayan ladrones, de donde no hayan homicidios. Y este es uno de esos lugares, lo que le llamamos el gobierno teográfico de Jesucristo o el milenio, los 1000 años, donde, copastor, pues la idea es que la gente entienda de que Jesús eventualmente no se iba a quedar allá parqueado en el cielo, como la religión tradicional nos lo enseñó. Jesús tiene que venir a gobernar. No puede ser justo que el enemigo, el diablo, como lo quiera usted llamar, lleve gobernando más de 6000 años aquí. ¿Y cómo es posible que el Señor Jesucristo no tenga la oportunidad de venir con su gobierno, con un gobierno lleno de paz, con un reinado donde va a haber justicia, donde no va a haber políticos, donde no va a haber este problema del partido del republicano versus el demócrata, el liberal contra el conservador? No se va a necesitar de esa política barata, corrupta, mentirosa, ladrona, que cada uno de todos los que estamos aquí respiramos independientemente de qué país se encuentre. Sí, señor, vamos a concluir con un par de puntos más sobre qué hay en el milenio, qué cosas finales nos quedaron o les quedaron por mencionar en el programa pasado, pero para eso le pedimos a usted disposición, Biblia, papel y lápiz y una actitud de enseñanza, copastor. Gracias. Vamos entonces a leer esta porción de la palabra, ¿no? Que nos ilustra exactamente qué es lo que va a pasar a través de el. Entonces los voy a invitar que nos acompañen a mirarlo acá. Permítanme, yo lo voy a poner para que ustedes puedan acompañarnos. Exacto. Ahí, ahora sí. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer algunos versículos allí, que es donde nos describe exactamente qué es lo que va a pasar en el mundo. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave en el abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años. Aquí en estos dos versículos ya hay algo que nosotros no hemos tocado, pero que sí llama bastante la atención, ¿no? Dice, vi un ángel, no se menciona exactamente cuál es el ángel, parece que no es Jesucristo, sino otro tipo de ángel el que se presenta allí. Y dice que vino y ató a Satanás, ¿no? No se menciona que hubo una guerra, no se menciona que hubo una gran batalla. Parece que Satanás no es tan fuerte, ¿no? Como parece, porque simplemente bajó un ángel, lo amarró y lo ha hecho allá entre un sitio. Dice en el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a la imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en esa primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y de ahí en adelante entonces vemos que ya aparece algo que es lo que es el juicio. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes, pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces démonos cuenta que allí nos está mencionando la Biblia de algún tipo de resurrección y nos habla de 2 tipos de muerte. La semana pasada yo recuerdo que alcancé a mencionarles algunos aspectos de estos. Les mencionaba, ¿no? Acerca de a qué se refería eso de la primera, la segunda resurrección, por qué habían tantas resurrecciones, por qué se mencionan ciertos tipos de muertos diferentes. Si nosotros vamos a la palabra del Señor y quiero que vayamos, muestra a ver. Juan 5, voy a invitar que vamos a Juan, capítulo de Juan, capítulo 5, y los voy a poner el versículo 28 y 29. Miren que el Señor ya lo había anunciado. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces el Señor ya había anunciado que iba a haber una resurrección. Vamos a tener una muerte y vamos a tener una resurrección. ¿A qué se refiere eso de la primera, la segunda muerte que se habla allí? Nosotros lo mencionamos la vez pasada, que cuando hablamos de esos 2 tipos de muerte hay que diferenciar que tenemos una muerte física. La palabra nos enseña que todos vamos a sufrir de esa muerte. Esta piel, este cuerpo, esta parte material va a morir. Esa es la primera muerte que nosotros tenemos y todos vamos a pasar por ella. Vamos a volvernos polvo según dice la palabra del Señor. Esa es la primera muerte. Pero hay una muerte
que es la más grave y la más difícil, que es la que se llama allí la segunda muerte, esa que acabamos de ver allí en el Apocalipsis. Esa segunda muerte es la espiritual, es la muerte que se produce cuando el ser humano está separado definitivamente de Dios. Esa es la muerte espiritual, cuando nosotros ya no hacemos parte de lo que es el convenio con Dios. Algunos se van a levantar a una resurrección, a una vida eterna, una vida gloriosa con Dios, según allí dice sus obras, según las cosas que esa persona haya realizado aquí en la tierra, pero otros irán a condenación. Esa es la segunda muerte que nosotros vamos a vivir. Ahora, quiero hacer aquí un resumen rapidito de lo que ya mencioné. ¿Cuándo es que ocurre esta resurrección? Porque vea que aquí habla que estamos en el milenio y el milenio es justamente después de la gran tribulación. O sea, nosotros estamos esperando la siguiente hechura, que el próximo evento será el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia vendrá un tiempo que sellará la tribulación y después el milenio. Sin embargo, aquí en esta parte del milenio, ¿no? Nos habla de que habrá una resurrección. Nosotros leíamos por allí en Tesalonicenses, la carta de los Tesalonicenses, donde se nos decía, ¿no? Que en el momento que iba a haber el rapto, o sea, antes de la tribulación, dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces muchos dijeron, entonces al fin, ¿cuándo es la resurrección? ¿O cuántas resurrecciones hay? Porque se menciona una cuando es el rapto, se menciona otra después de la tribulación, cuando va a ser el tiempo del milenio, y hay una, según menciona ahí, como una tercera resurrección, que es cuando ya termina el milenio, cuando todos los muertos ahí sí se van a levantar para ser juzgados. Ahí hay ya una gran confusión dentro de mucha gente, y eso es lo que nosotros hemos querido aclarar. Va a haber solamente una primera resurrección a vida. Cuando llegue el tiempo del rapto, serán los que están en Cristo los que se van a levantar. Cuando llegue el tiempo del milenio, va a haber una resurrección. ¿De quiénes? De los muertos durante la tribulación, pero en Cristo, porque ellos no van a quedar muertos allí. Ellos se van a levantar. Cuando habla allí en el Apocalipsis dice, y los otros, los que no se levantaron, serán los que en la tribulación, obviamente, estuvieron en pecado y murieron. Ellos no se van a levantar. Ellos se levantarán hasta el final del milenio, cuando el Señor ya haga un juzgamiento total. Entonces tenemos que entender eso. Van a haber diferentes momentos de resurrección. No es que vayamos a resucitar varias veces todos, no. Hay es diferentes tiempos. Algunos cristianos, los que de pronto hayan muerto antes de que sea el rapto, ellos se levantarán para el rapto. Los que mueren durante la tribulación, ellos se levantarán para el milenio. Y los que van a ser castigados se levantarán al final de lo que es el milenio, cuando ya va a ser el juicio. Entonces hay que tener en cuenta entonces cuando se habla primera resurrección, segunda resurrección, primera muerte, segunda muerte, ¿a qué se refiere? Entonces yo espero que ahora sí hayamos quedado claros en ese punto. Hermano Exxon. Sigo, pastor. Hay un dato curioso o una analogía que quiero compartir en cuestión de la vida, de la resurrección para vida y la resurrección por la condenación. Las cosas de Dios, dice Corintios, que son estos de locos. En el ajeo popular se pregunta, bueno, ¿de dónde viene el pollo? ¿De la gallina o del huevo? ¿De dónde viene el ser humano? Ser humano viene pues obviamente del hombre, del polvo, obviamente lo que sopló el Señor a través de la vida, no vino a través de una mujer, ¿me entiende? Que choca con la parte científica, porque si usted le pregunta a cualquier persona, pues venimos de la mujer, pero mírese que desde el principio no venimos de la mujer, sino venimos de la formación del polvo a través de un hombre. Cosas locas. Cuando hablamos del tema de la muerte y la resurrección, el cristiano, y le pasó a Nicodemo, los cristianos nacemos dos veces, copastor. Pues obviamente nuestro primer nacimiento a través del parto natural de tu mamá, de mi mamá. Obviamente Nicodemo había nacido de esa forma, pero en Juan capítulo 3 se encuentra con Jesús y Jesús le dice,
Nicodemo, de cierto le digo que el que no nace del agua y del espíritu, ese no entra al reino de los cielos. Ahí hay otro nacimiento. Entonces, el cristiano, el creyente, nace dos veces, la primera física y la segunda espiritual, Ujú. como me mencionó usted, copastor. Pero, aledaño a eso, la condenación también tiene su doble resurrección. Personas que mueren en pecado, personas que mueren en idolatría, personas que mueren en borrachera, en hechicería, ahorita los que van a celebrar Halloween, toda esa vaina, toda esa mano de pecado, los homosexuales, las lesbianas, toda esa vaina, si no se arrepienten en vida, les va a llegar la primer muerte, que es la física. Inmediatamente esas personas, esas almas, se van temporalmente a lo que usted ya conoce o hemos explicado, o popularmente como el infierno. Esa es la primera muerte de un no creyente, copastor. Pero ¿cuál es la otra? Ellos no se quedan ahí. Por eso menciona aquí este versículo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Claro, viene el arrebatamiento de la iglesia, 7 años allá con el Señor. Posteriormente bajamos a gobernar 1000 años más, es el tema de esta noche, para que usted lo relacione. 1000 años con Jesús. Pero esos muertos todavía están ahí, allá en el infierno, quieticos, en stand-by. Ellos no saben que llevan 980 años ni 700 porque allá no hay tiempo, allá no hay un reloj. Simplemente ellos están allá. Pero al final, hasta que se cumplen los 1000 años, viene lo que le llamamos en la palabra del Señor, obviamente, el gran juicio de qué? Del trono blanco, pero también viene el juicio donde todo ser humano se va a presentar delante de Dios. Allá se va a encontrar Hitler, allá se va a encontrar Hugo Chávez, allá se va a encontrar Marilyn Monroe, allá se va a encontrar este señor de los Beatles, ¿cómo es que se llama? John Lennon, el que dijo de que nosotros somos más famosos que Jesús, y a los 3 días, venga, se lo llevó el cachudo por blasfemo. Todos esos personajes que usted conoce normalmente, se va a encontrar este señor que se murió hace como 2, 3 años, Stephen Hawking, que obviamente pasó de Guatemala a Guatepeor. Todas esas personas que abiertamente se saben, todas las personas que se suicidaron. Recientemente hubo un caso en Colombia de un muchacho que se mandó matar, llamémoslo así, abiertamente, un muchacho de un equipo que se mandó a aplicar la eutanasia, ¿verdad? Que eso es un suicidio, simplemente que con la aprobación de un doctor, con un certificado, no con la aprobación de Dios. Eso es un suicidio. Y el Señor dice, ningún suicida entra aquí arriba. Todas esas personas van a ser trasladadas del infierno en el juicio final directamente a la muerte segunda. Temporalmente por unos minuticos, para que usted lo entienda, se van a parar allá delante del Señor. El Señor, como es justo, les va a decir, bueno, usted sabe por qué está acá, ¿no? ¿Sabe por qué lleva 1000 años allá en el infierno, cierto? ¿Le parece justo que usted mismo, por decisión, yo no lo estoy echando allá, yo no lo voy a mandar al fuego eterno? Es usted mismo el que decidió en vida tomar esa decisión. ¿Está de acuerdo? Sí, señor, yo me acuerdo que me predicó el copastor, que me predicó el hermano Edson. Yo no dejé de tomar, yo no dejé de pelear con los vecinos, con la familia, no dejé de ser arrogante. Ay, sí, a mí me dijeron de que yo no podía entrar al cielo siendo homosexual, pero yo decidí por mi propio libre albedrío ser homosexual o lesbiana. Eso es lo que va a pasar en el trono final. El Señor le va a mostrar su video con su hoja de vida y usted mismo, la persona que se encuentra en esa lista, pues va automáticamente a decir, yo merezco por decreto justo una condenación apartado de usted. Ese momento, esa persona sale por unos minutos del infierno, vuelvo y repito, y va a ser trasladado ¿a dónde? Al lago de fuego, que eso está por allá arriba, en algún lugar remoto, en las alturas, en alguna galaxia, donde la Biblia lo comprueba claramente. Esa es la segunda muerte, segunda, como menciona la palabra. Hermano, al convertirse usted a Jesús, al ser cristiano, obviamente, usted tiene la bendición de convertirse, de nacer dos veces. Pero si usted no se llega a convertir por alguna razón, usted va a morir dos veces.
porque lo van a sacar de un lado para inmediatamente insertarlo al otro. La semana pasada, copastor, que ustedes mencionaban, y bien mencionó usted, la ideología esta de la ICAR, de la iglesia obviamente tradicional, donde para ellos sí, claro, el milenio es un simbolismo, que desde que Jesús fue crucificado y subió el Señor, desde allá para acá estamos en el milenio. No tiene nada que ver con el milenio de Jesús, porque en el reino, en el milenio de Jesús no va a haber enfermedad, no va a haber escasez, va a haber abundancia, no van a haber impuestos, no va a haber ese montón de pendejadas que estamos viendo actualmente en los gobiernos desde Jesucristo para acá. Segundo, no va a necesitar Jesucristo la ayuda de una iglesia romana física acá. Eso no va a pasar. Dice la palabra que Jesús se va a sentar desde Jerusalén y desde ahí él solito va a gobernar porque es su milenio, es su reinado. El pastor Miguel también mencionaba que el tema de que la resurrección, muchas doctrinas, muchas personas, obviamente, Dios mío, les falta entendimiento, les falta leer la palabra, donde incluso culturas de gente que creen de que el copastor va a reencarnarse en un burro en la próxima vida, de que el hermano Exxon va a reencarnarse en un marrano, de que después de que pasemos a marrano nos vamos a convertir en cucaracha, que después de cucaracha nos vamos a convertir en alienígena, después de alienígena nos vamos a convertir en sabe qué, hermano. Y lo triste es de que sí, hay gente que cree en eso. Hay gente que cree que ese es el tipo de resurrección, que un Dios de amor que no nos va a transformar en animales, muy diferente que la gente ahorita se porte como animales, eso ya es diferente. Pero ¿cómo pretende usted creer de que el Señor a nosotros que somos su creación preciosa nos vaya a trasladar de un lugar a otro, de una generación, de una muerte, de una vida a otra, denigrándonos cada vez más y al fin y al cabo, ¿dónde termina todo eso? Jesús viene a reclamar los derechos de propiedad en primera instancia de Israel. Él no llega a Colombia, él no va a llegar a Italia, él no va a llegar a Estados Unidos, él no va a llegar a Rusia, no va a llegar a China. Claramente las escrituras nos dicen el punto geográfico donde Jesús va a descender, que es ese punto ahorita allá en el Medio Oriente que usted ve todos los días en el conflicto. Por eso es la pelea, entiéndase bien. El diablo intentará hasta el último momento apropiarse de esa tierra que le pertenece a Jesús y le pertenece al pueblo judío. Por eso es que es la guerra no es política. Le explicaba aquel día a una persona, allá no es un problema político. La ONU cree que es un problema político, pero no. El problema en el Medio Oriente es un problema, una guerra espiritual, es una guerra santa, como usted lo ha escuchado en algunos momentos. A ellos no les interesa la política, ellos esta tierra es mía por mis creencias religiosas, no tiene nada que ver con la política. Más adelantico, pastor, pues seguimos compartiendo un poquito más de los puntos finales sobre las bendiciones de ser parte del milenio y vamos a compartir, digamos, qué más se va a ver en ese tiempo donde pues la invitación obviamente le queda abierta para usted y también para mí. Siga, copastor. Mencionaba, hay una partecita que decía que al final los libros serían abiertos y que cada uno, al fin y al cabo, después de ver los libros abiertos y ver sobre las leyes de Dios lo que él escribió, la misma gente podía decidir, no, pero si es que yo soy culpable porque no obedecí lo que me hicieron. Eso me hizo recordar, mire, hay cosas dentro de aquí, el mundo materialista, en nuestro mundo, que uno lo puede relacionar fácilmente. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero lo voy a traer a colación, ya que usted menciona eso. Aquí en Colombia están dando un programa, yo creo que lo dan en varios países, que es de cocina, se llama MasterChef. Y anoche, casualmente, vi la parte final por ahí donde estaban dando el veredicto de los que habían cocinado. Ahí los reúnen y les dicen
los chefs supuestamente si cocinaron bien o cocinaron mal. Bueno, el hecho es pues que al final de eso, la presentadora les preguntó a los que habían cocinado si habían usado una cantidad de ingredientes. No sé qué ingredientes serían, cómo fue la cuestión, pero les preguntaron si habían usado los ingredientes que se les habían dicho. Tres levantaron la mano y dijeron, no, nosotros no usamos no sé qué, otro dijo no sé qué. Bueno, el veredicto viene a colación justamente es porque entonces el veredicto salieron los jueces y les dijeron no. La cuestión es que ustedes tenían que usar esos condimentos que nosotros les habíamos entregado. Supuestamente los platos eran muy buenos, ellos lo probaron, que eran muy ricos, pero como no lo usaron todo, por eso quedaron descalificados. Y eso me hace pensar también que hay otro programa de una señora que allá en Estados Unidos lo daban, ¿cómo es que se llama esto? Caso cerrado, la señora esta cubana, o creo que es ella. Doctor Una, Apolo. una vez, yo me acuerdo que en un programa de esos allá, se presentó un cristiano, y yo dije, a veces los cristianos, mire que no tenemos como los argumentos, las armas para contestar en el momento en que nos llaman, y por eso uno debería estar siempre preparado. Estos programas son buenos para eso, para uno aprender, ¿no? Porque hay momentos en que uno necesita justamente refutar con la palabra las cosas. Esa señora le preguntó a ese señor, aprovechando que era cristiano y él no le supo contestar, le dijo, mire, ella yo entiendo que ella es lesbiana, ella no es straight, es una mujer lesbiana. Y de hecho habla en contra de todas las cosas de Dios muy mal. Ella le dijo ese día, mire, yo no entiendo cómo ustedes los cristianos dicen, si yo me porto bien, si yo hago obras benéficas, yo colaboro con la Fundación del Cáncer, yo colaboro con la Fundación de los Niños, este es de la UNICEF, si yo hago tantas obras buenas y no hago nada malo, o sea, solamente porque tengo una pareja con la cual nos amamos, ¿eso es suficiente para que Dios entonces me castigue? Y ya le digo, el muchacho que estaba allí no le supo contestar, no le supo dar una respuesta adecuada. Pero yo sí les quiero dar una respuesta a todos ustedes. Yo les he hecho muchas veces esta pregunta. Cuando nosotros nos vamos al principio de la Biblia, conociendo a Adán y Eva, uno los empieza a analizar y yo le hago generalmente a las personas esas preguntas. ¿A quién mató a Adán y Eva? ¿A quién violaron a Adán y Eva? ¿A quién secuestraron a Adán y Eva? ¿Fueron malos? Es más, yo pensaría que ellos fueron hasta buenos ministros de Dios después. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Y les digo, sí. ¿Saben por qué? Porque Caín y Abel presentaban ofrenda a Dios, que Dios no le aceptó la de Caín, pero ellos presentaban su ofrenda a Dios. Es decir, que Adán y Eva tuvieron que haberlos educado adorando a Dios. Ellos sabían cómo era la adoración de Dios. Entonces eran personajes buenos, buenos completamente. ¿Cuál fue el gran pecado de Adán y Eva? Y ahí lo dice. Simplemente Dios les dijo, de este árbol no comen, y se acabó. ¿Cuál fue el problema? Desobediencia. Ese es el punto. Al rey Saúl se lo dijo. Rey Saúl lo había hecho todo bien y un día se le ocurrió hacer un banquete allí en nombre de Dios y el Señor le dijo, ¿cómo es posible que haces esto? Él le dijo, yo sacrificios no quiero, obediencia quiero, obediencia. Dice que Dios se goza en la obediencia, en lo que son sus escritos, en lo que Él dice. Cuando hay ese juzgamiento, lo primero que le van a sacar a uno es eso. Si uno dice, no, yo fui buen cristiano, yo fui buena persona, así como el joven rico, yo hice bien con los pobres, yo amé a mis padres, ayudé a mis hermanos. Ok, perfecto, pero obedeció la palabra completamente, pues ya quedó descalificado. Entonces uno no necesita de grandes cosas para uno mismo, cuando le lean la palabra, decir, ¿sabe qué? Yo estoy descalificado y queda por fuera. Esa es una cosita. Otra cosita, hermano Exxon, que yo quería remarcar allí. En el versículo 4, esto le voy a poner aquí nuevamente en la Biblia Proyector, en el versículo 4, hay algo que alguien por ahí me mencionó. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados y esto y aquello y aquello. Esa primera porción. Alguien me dijo, o sea que nosotros, suponiendo que somos nosotros, que somos los que vamos a estar allí sentados, ¿tenemos facultad entonces de juzgar? O sea que vamos a declarar santos también, vamos a declarar a la gente libre de pecado en algún momento,
O sea que el Papa sí está cumpliendo con su función. ¿Es eso cierto entonces? ¿Qué habla la Biblia allí de que vamos a juzgar? ¿Cómo así que vamos a juzgar la gente? Vamos a tener esa facultad porque allí dice, recibimos facultad de juzgar. Nosotros, o sea que podemos liberar de pecado a la gente en ese tiempo, en el milenio. Vamos a recibir esa oportunidad. Mm, ¿Qué le podríamos decir a eso, a esas personas, hermano Enzo? Una vez la iglesia, la gente que ya fue salva, pues a pesar de que Jesús va a estar aquí presencialmente, ese milenio, parte de la premiación, copastor, parte de ese premio es que van a mandar, digamos, por decir, al copastor, obviamente con otro cuerpo totalmente diferente al que actualmente poseemos, va a ser un cuerpo nuevo, glorificado. Nuestro cuerpo, y esto es algo que usted tiene que entender, en el milenio va a haber algo así como dos diferentes tipos de seres. Las personas de carne y hueso, como usted y yo, como yo, que se quedaron, digamos, o que sobrevivieron, que lograron con éxito sobrevivir a los últimos días de la gran tribulación de esos últimos 7 años. Va a haber gente, va a haber millones de personas que van a quedar vivas a causa de eso. Pues, ¿qué va a hacer Jesús? Claro, él arranca con esa gente que no fue convertida. El milenio lo arranca con personas inconversas, oh pastor. Arranca con personas porque si hubieran sido salvas, pues no hubieran estado ahí. Obviamente estarían con la iglesia celebrando las bodas del Cordero y hubieran regresado con cuerpos glorificados. No, Es que, es que, esas personas, es que claramente cuando comienza el milenio, comienza es con la batalla de Armagedón. Terminando la gran tribulación, toda esa gente se subió a atacar a Jerusalén. Era gente inconversa que adoraban la bestia, o sea, era todo el mundo eran sí, pecador. Y sí, ahí sí, sí. comienza el milenio. Entonces, digamos, las personas que entran al milenio no son ningunos santos. Por el contrario, todos son pecadores. Pero mires el amor de Dios, que a pesar de que toda esa mano de gente rebelde, torcida, que quería caerle al Señor con todo, que se reunió allá en Jerusalén para darle a los judíos, por el amor de Dios, con ellos arranca el milenio. Uh -huh. Claro, usted sabe, la gran mayoría de ellos van a estar posiblemente escalabrados, con un balazo aquí, con una puñalada que le cayó una, porque obviamente va a ser el peor tiempo de la historia de la guerra, donde esa gente los va a restaurar Jesucristo, les va a dar la oportunidad de entrar a un milenio sanos, pastor. Imagínese, mire ese tipo de premios que Dios le da a la gente que lo aborrece. Ese es Jesús, por eso es que él tiene que venir a gobernar. Pero esa gente de carne y hueso, listo, en su país donde esté, se hace en Colombia, se hace en Estados Unidos, se hace donde sea, pues obviamente, a pesar de que hay un gobierno desde Jerusalén donde va a estar Jesús físicamente, pues él necesita de nosotros, la iglesia, los que fueron salvos. Jairo se me va para Rusia, Miguel se me va para Estados Unidos, hermano Edson, váyase para la China, usted para allá, y ustedes desde allá van a ejercer la autoridad de controlar, porque ahí sí se cumple la palabra que hemos leído en las escrituras, que nos convertimos en reyes y sacerdotes, auxiliares del Señor Jesucristo, con la particularidad que a diferencia de las personas que físicamente queden vivas para arrancar el milenio, pues a nosotros no se nos da un cuerpo, obviamente, humano, no se nos da un cuerpo de carne ni huesos, como quien dice, el hermano Jairo va a poder traspasar las paredes, así como lo hizo Jesucristo después de que resucitó. Claro que sí, claro que sí. El copastor va a tener la habilidad de pasar paredes, de pasar de un lado para el otro. No le va a dar gripa, no le va a dar dolor de espalda, no se le va a caer el pelo, porque acuérdese, la iglesia viene con un cuerpo revestido, glorificado, igual que el Señor Jesucristo. Ese es un premio de parte de Dios a la iglesia que fue salva, obviamente, un tiempo antes. Pero a esa gente rebelde hay que volverlos a evangelizar, pastor. Uh -huh. El milenio es para evangelizar.
Claro, al ver obviamente que de un momento a otro Jesús toma control en Jerusalén, donde ya por orden de él va a decir, bueno, ya no necesito el desierto del Sahara, necesito que eso se me vuelvan unas fincas, necesito arbolitos, necesito, porque Jesús va a cambiar la geografía del planeta en su totalidad. No crea que Jesús va a arrancar el milenio perdonen la expresión si se ofende a alguien, con la porquería de planeta que nosotros como malos administradores hemos hecho. Él no va a arrancar el milenio con la basura aquí en la esquina. Él no va a arrancar el milenio con las paredes de la tienda de allí orinadas por un montón de borrachos la noche anterior. No, ese fue el gobierno de Satanás. Ese fue el gobierno del diablo. El gobierno de Jesús se va a cambiar la geografía global, donde él, como cabeza principal, pues se va a asegurar de que cada ser humano en el milenio, y usted sabe cuánta gente va a ser en el milenio, pastor. Eso va a ser un montón, millones de millones de millones de seres humanos. Va a volver a repoblarse la tierra con los que quedaron vivos de la gran tribulación. Con eso se arranca nuevamente la expansión, el plan original de parte de Dios. ¿De qué? De vayan y crezcan en la tierra, vayan y gobiernen la tierra. Pero esa gente hay que evangelizarla, copastor. Esa gente hay que volverles. ¿Y quién será que va a estar ahí el copastor X? ¿Será que va a estar Cash Luna allá? ¿Será que va a estar Guillermo Maldonado? ¿Será que va a estar esa mano de ladrones, pastores? Perdone para los hermanos que se ofenden y que son idólatras de ellos. Qué pena tocarle su ídolo. Ahí no va a estar ningún pastor, porque el único pastor que va a estar ahí va a ser Jesucristo. Él va a ser la palabra. El testimonio de lo que usted va a ver en el milenio es más que suficiente evidencia para que usted entienda de que llegó el gobierno del Señor. Chévere, porque la gente lo va a entender. Por eso es que va a ser un reinado de paz. Si hay paz, es porque la gente entendió el concepto. Sí, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, tenía razón y nosotros nos chupamos esa tribulación para nada. Uy, qué pena Jesús. Sí, va a haber conversión temporal, temporal, copastor. Como siempre, cuando un papá, cuando un esposo da bendiciones, por lo general a uno lo aplauden, lo abrazan, lo besan, lo respetan y todo. Pero va a llegar un momento, y por eso es que Satanás es atado solamente por 1000 años, y dice aquí la palabra, el versículo 3, y después de esto debe ser desatado, suelto, liberado el diablo. ¿Por qué? Porque toda esa gente que disfrutó de las bendiciones de Jesús en el milenio van a tener que decidir propiamente. Todos esos hijos que nacieron, que no conocieron nada del rapto, que ni se enteraron, solamente se enteraron por los libros, por la historia de que existió una vez una gran tribulación, que ellos nacieron dentro del milenio. Esos chicos, esas generaciones de seres humanos van a también que tomar la decisión de decidir si por amor se convierten a Jesús o si van a dejar de que el diablo cuando vuelva y lo liberen por un corto tiempo los convenza, los revele, los lleve a pecar y los lleve a rebelarse, que lastimosamente así es como termina la historia después de un lindo milenio, pastor. ¿Qué más podemos sacar de todo esto? Dice que Satanás saldrá suelto de su prisión y saldrá a engañar otra vez a todas las naciones. Ese es el versículo 7 de Apocalipsis 20, ¿verdad? ¿Y qué? Con un propósito, a fin de reunirlos para la batalla. Mire, el tipo sabe. No, 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 no. Estuvo, esa encarcelada de 1000 años lo cambió. No, no, no. El tipo sale rabón, el tipo sale enojado, el tipo sale con furia para intentar nuevamente agarrar a la gran mayoría de las personas que obviamente se encuentren dentro del milenio y los va a convencer. No tuvo ningún problema convenciendo a la tercera parte de los ángeles allá en el cielo. No va a tener ningún problema en convencer al ser humano que le falta mucho entendimiento y seguramente él los va a llevar a revelarse una vez y una final vez delante del Señor.
ya entregaremos obviamente la parte final de cómo es que termina esta historia, que de todas maneras sí sigue siendo una historia de amor, el pastor, como usted tanto nos ha enseñado, pero co- avancemos. Sí. Eh, Mire que esa pregunta, esa primera pregunta acerca de que si nosotros iremos a juzgar entonces, ¿no? O los santos irán a juzgar. Son las interpretaciones de repente como la gente lo quiere tomar. Entonces, quieren tomar que entonces, mire que sí hay chance que el Señor sí nos entrega a nosotros de que podamos juzgar al mundo, que entonces podemos darle una gabela, que el Papa, que los sacerdotes o que esto, que ellos sí pueden entonces perdonar y nombrar santos. Y entonces ahí hay una gran diferencia. Uno tiene que mirar que hay justicia, ¿no? Hay allí, cuando hay juzgamiento para salvación y hay juzgamiento solamente es para las obras de nosotros aquí los seres humanos, o sea, de comportamiento. Hay dos tipos de juzgamiento, ¿no? El juzgamiento que es de santidad y que es de salvación, ese lo va a hacer solamente nuestro Dios, nuestro Padre. Allá cuando dice que los libros serán abiertos e incluso nosotros, porque algunos piensan que los que ya nos fuimos en el rapto, ¿no? Que tuvimos las bodas del Cordero, pues ya somos declarados santos, ¿no? ¿Cómo es que así que nos van a juzgar? Muchos piensan que no nos van a juzgar y sí, nosotros vamos a ser juzgados igualmente. Lo que pasa es que nosotros ya pasaremos la prueba, ya iremos a vida eterna, pero todos, dice allí, todos vamos a pasar, grandes y chicos, todas las generaciones vamos a ser juzgados. Y el único que hará juzgamiento de santidad y de salvación será el Señor en ese momento. Así es de que anteriormente nadie. ¿Qué es lo que van a juzgar estos hombres? Nuestro hermano eso lo acaba de expresar. Aquí en la tierra, hoy en día nosotros necesitamos juzgar porque hay eh, demasiada inequidad entre las personas, demasiada injusticia. De repente hay personas que tienen mucho dinero, de repente hay otros que se están muriendo debajo de un puente. Eso no es justicia social. Pues nosotros, los santos, los que vamos a venir con el Señor, esa es la justicia que vamos a venir a mostrar. Vamos a juzgar es a los seres humanos, es en su comportamiento, para que el milenio sea conforme a la palabra del Señor. Entonces esas dos cositas hay que tenerlas en cuenta. No se dejen confundir cuando les dicen, se da cuenta, mire que nosotros sí juzgamos, vea, ahí nos está dando potestad. No, señor, es el juzgamiento de salvación y el juzgamiento de comportamiento en la tierra. Y aquí estamos hablando es de un juzgamiento que se da sobre los hombres aquí, de cómo el ser humano se comporta dentro de la tierra. Esa es una. La otra, hay en Apocalipsis, esa de Apocalipsis 20, que también por ahí me la mostraron, eh, la voy a poner ahí, dice, Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello y tal y tal. Si nosotros vamos al capítulo anterior, al 19, eso lo hablamos en el primer capítulo de esta serie, que dijimos que esto del milenio comienza es allá, ¿no? En el capítulo 19 de Apocalipsis, ahí se menciona que el falso profeta y el otro personaje, ¿no? Ese, los son atados también. Y aquí dice que prendió el dragón, que es la serpiente antigua, el diablo, y también lo ató. Es decir, que en el milenio no va a estar Satanás ni ninguna de sus huestes satánicas. La pregunta que me hacían era, o sea que ya no va a haber pecado en el milenio, porque ya no está Satanás, porque ya no está el falso profeta, porque ya no hay nada. O sea que el pecado se acabó. ¿Por qué entonces dice, por ejemplo en Isaías, si no estoy mal, permítame, creo que es en Isaías donde dice, ¿no? Que Yo a esa sí, persona, mientras usted busca el versículo, copastor, yo a sí, esas personas les quiero hacer una pregunta. El diablo, antes de ser diablo, ¿quién lo tentó? Si no había diablo, ¿quién lo tentó a primero a rebelarse contra Dios? Porque él dijo, no, yo quiero también ser como él, yo también quiero un trono, yo también quiero ser Dios. ¿Y quién lo convenció también? ¿Quién lo influenció? ¿Para qué? Para tumbarse la tercera parte de los ángeles en ese momento. Si no había diablo, si no habían demonios, entonces ¿quién lo tentó? claro. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tan sencillo, hermano.
Acuérdese que aparte de los espíritus, demonios y toda esa vaina, usted tiene que un corazón. La misma carne, el orgullo del ser humano es suficiente sin la intervención de una entidad satánica, de un demonio. ¿Para qué? Para usted decidir cuando quiera hacer las cosas bien o cuando quiera hacer las cosas mal. Como dice, hay tanta vaina que a todo se le echa la culpa al diablo. Ujú. Entonces, ¿a quién le echó la culpa al diablo cuando no era diablo? Cuando era un ángel precioso, Sí, claro. ¿Quién lo a su, torció? a su corazón pervertido. Dice por ahí un pasaje, es un salmo, si no estoy mal, no hay cosa más engañosa que el corazón. Así. Entonces, eso es lo que yo le respondería a esa persona. Su corazón es lo suficientemente perverso y malvado, sin la necesidad de Satanás ni de los demonios, para usted tomar una decisión que a usted le cueste consecuencias graves. Y eso fue lo que agarró pasándole al mismo diablo. Fue una cuestión del corazón, no necesariamente fue una tentación o un espíritu que le dijo, hey, vaya peche. No, fue su misma carne. Sí. Ya lo encontré. Es Isaías 65:20, donde dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Allí, si ustedes miran Isaías, es que esto del milenio no es aquí del Apocalipsis. Si ustedes miran Isaías capítulo 2, capítulo 6, este capítulo, el 65, en ellos, en todos habla, es del reinado del Mesías. El Mesías es Jesucristo, entonces habla del milenio. Desde ese tiempo, ay, Daniel, capítulo 7 también habla del milenio del Señor. Capítulo 2 también de Daniel habla de lo que es el milenio. Entonces el milenio no es solamente aquí en el Apocalipsis, sino ya Isaías lo mostraba. En este capítulo está hablando cómo va a vivirse dentro del milenio. Y allí justamente dice que, mire que en el libro de los Salmos también el Señor, bueno, cuando el Señor fundó la tierra, ¿cuántos eran los años del ser humano acá? Eran cualquier 700, 600, 800, 900 años como Matusalén, ¿sí o no? Pero a consecuencias del pecado, el Señor recortó la vida del ser humano. Recordemos que entonces uno de los salmos dice que entonces nosotros ya no viviremos sino hasta 70 y 80 años por ahí, que eso será nuestra máxima edad, digamos. Hay algunos que se sobrepasan de ahí, pero es lo que la Biblia manda. Pero eso es a consecuencia del pecado. Como aquí no va a haber pecado nuevamente, o el Señor durante ese tiempo, volvamos, ya vamos a especificarlo del pecado, digamos, durante ese tiempo va a estar la plenitud del Señor. Otra vez los seres humanos volverán a vivir un tiempo extenso. Dice que los niños morirán de 100 años y todavía serán niños. O sea, apenas están comenzando, diga. Pero habla del pecado y dice, bueno, y que el anciano irá y será donde muera en pecado será maldito. Entonces ahí es donde nacía la pregunta, pero ¿cómo así? Si es el reinado del Señor, si es el reinado de Dios, si Satanás está atado, ¿cómo así que va a haber pecado? ¿Cómo así que el pecado va a estar abundando por ahí? La respuesta, en parte de la que dio nuestro hermano Exxon, yo le quiero agregar que en su primera porción, cuando usted habló ahorita, habló de una vez por qué el pecado, porque el pecado viene heredado también. Claro, Cuando salimos de la tribulación, es gente que viene llena de pecado, porque es gente que está en contra de Dios, está contaminada. Entonces la gente que entra al milenio, no es que de una vez se volvieron santos, o sea, el Señor llegó y comenzó el milenio y todos quedaron santos. Que el Señor lo puede hacer, sí, pero el Señor nos sigue dando el libre albedrío, ¿no? Para que nosotros sigamos actuando. Toda esa gente está llena de pecado, entonces el mundo que va a venir a gobernar el Señor es un mundo totalmente distorsionado, totalmente contorsionado por el pecado. Seguramente habrán homosexual, lesbianismo, asesinatos, gente que vendrá de una guerra justamente del Armagedón, ¿no? De injusticias. ¿Cómo estará el corazón de esas personas? Y nuestro hermano Edson nos hablaba, es que el pecado del ser humano nace, es en el corazón justamente, ¿no? Entonces diga en el milenio, claro que va a haber pecado. Esa es la cosita que va a tener el Señor.
Y en medio de ese mundo tan distorsionado, lo más bello es que el Señor viene a mostrar un mundo de paz. Eso es lo más hermoso de todo. Que cuando está este mundo tan torcido, tan lleno de pecado, el Señor viene a entregar una paz duradera. Y lo controversial de todo, hermano Exxon, después de que el mundo ha vivido, lástima, ya el tiempo se nos va, no podemos tocarlo, pero después de haber vivido 1000 años tan hermosos como lo muestra allí el libro de Isaías, que dice que el niño jugará con el lobo y el lobo estará con la oveja y esto será un mundo sensacional. Es increíble que tan pronto el Señor se va, la tierra otra vez se tuerce, otra vez se van en contra del Señor. Eso es lo paradójico del ser humano, que nosotros, teniendo muchas veces hoy en día las cosas en nuestra mano, preferimos, ahora sí, comer de las sobras, de lo que queda en el mundo, y no aprovechar las cosas que nos da Dios. Y eso va a ser el final del milenio. El milenio termina así, con un reinado esplendoroso, y no se alcanza a ir el Señor cuando dice que ya forman guerra y otra vez se tuerce el ser humano. Sigue, hermano Axel. Por eso es que Jesús va a ser muy severo en el milenio, copastor. Aquí no se habla en ningún momento de que van a haber juzgados, que bueno, usted lo pillaron robándole al vecino, bueno, camine, apréseme, los señores policías me lo llevan allí a la estación de policía, hagamos un reporte, inmediatamente lo remitimos al juzgado tal para quien fue. No, 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 no. Todo ese papelerío, toda esa logística que nunca funcionó aquí actualmente, por eso es que dice ese versículo que usted menciona, que automáticamente el juicio de Jesús es, te mueres ahí mismo. Muerte instantánea para la persona que llegue a pecar. Primero, por conchudo, viendo la bendición que Dios le entregó, porque cada persona va a tener su sector para agricultura. Todo el mundo va a trabajar en pos a su propia comida, a su propia bendición. No va a haber un centro comercial. Si usted se está imaginando de que va a haber un centro comercial, que va a haber esos cuerpos allá en Miami o en Las Vegas, eso no va a estar. El milenio va a ser de tranquilidad, de paz, pero la gente tiene que comer. ¿De qué va a vivir? Pues de la agricultura. Por eso es que Él convierte los desiertos en tierras de bendición para que usted con su familia se dediquen a cultivar, ¿verdad? Y obviamente todo eso es regalado de parte de Dios. Aquí no dice en ningún momento que, bueno, el Señor va a empezar a cobrar 6% de la DIAN, que el impuesto predial, que todas esas vainas. No, 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 no. Y claro, cuando una persona, al recibir tanta bendición en el milenio, se revela abiertamente, va a intentar robar aquí, va a intentar aprovecharse allí, va a intentar posiblemente a tomarse la pareja del vecino. Claro, el Señor va a estar en la jugada y automáticamente, por eso dice el versículo ahí, no habrá más allí niño que viva pocos días. O sea, es una bendición tener 100 años, va a ser como un bebé. Esa es la bendición. Ni anciano que complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. ¿Por qué no llegó a 100 años? Pues porque pecó, porque lo pillaron en pecado. Y si no llegó a los 100 años es porque le llegó la muerte, pastor. Acuérdese, estamos hablando de cuerpos físicos. Simplemente un decreto de parte de Jesús. Este señor yo ya lo encontré, no necesita testigos. No, es Jesús el que está ahí, entienda. Él sabe todo, él discierne todo y va a ser justo. Usted pecó en mi milenio, hermano, ¿qué le pasa? Respete mi reinado. Y como no lo hizo, ¡pum! Te caíste muerto. Lo que le pasó a Ananías y a Zafira, ¿se acuerda con Pedro, con pastor? Que por mentirles al Espíritu Santo, ¿qué pasó ahí con esos dos cuerpos físicos? ¿Qué pasó con ellos dos? Inmediatamente, inmediatamente se murieron. Inmediatamente hubo una muerte física. Y eso se va a repetir precisamente en el milenio con las personas que abiertamente decidan pecar. Como usted bien menciona, ya no nos da más tiempo, copastor. Ha sido así rapidito, me gustaría preguntarle porque es algo que de todos modos la gente quiere saber. ¿Para qué el Señor viene a gobernar 1000 años?
si él podría hacer el juicio y ya. ¿Cuál es el propósito de Dios a hacer un milenio? Uf, nunca ha tenido Jesús la oportunidad de gobernar. Ansias de él, ¿de qué? Demostrar lo que él es físicamente puede hacer aquí en la tierra. Él es el que tiene las ansias de venir a mostrar realmente que el gobierno que ahorita vivimos no tiene nada que ver con lo de él. Por eso es que él dijo, este no es mi mundo, Ujú. mi mundo es diferente. Él tiene la ansia de bendecir, de ver que esto realmente funcione como era el plan original de parte de Dios. Él necesita simplemente demostrar, para que también se cumplan las escrituras, de que sí puede haber un gobierno justo, que sí puede haber un reino de gozo, que sí puede haber un milenio de paz, que sí puede haber una autoridad no abusiva, ¿verdad? Que sí puede haber libertad, ¿verdad? Que va a haber conocimiento, porque Habacuc lo mencionó el pastor Miguel la semana pasada, que la tierra se va a llenar del conocimiento de él, de él. Entonces, ¿cómo no va a anhelar el querer gobernar el pedazo de tierra, el único pedazo de tierra en todo el universo donde Dios se fijó para poner su creación? ¿Cómo Jesús no va a anhelar querer gobernarlo por lo menos por 1000 años, copastor? Sí, claro. A eso yo le podría añadir entonces ya para concluir que mire que el propósito de Dios cuando creó a Adán y Eva es que ¿qué? Que nosotros los seres humanos viviéramos en un mundo maravilloso aquí en la tierra. Y yo creo que el Señor viene justamente a eso, a demostrar con su gobierno y a entregarnos a nosotros los seres humanos, porque por eso nos va a poner aquí como sacerdotes y nos va a poner a juzgar este mundo y a vivir en este mundo. Es para que nos demos cuenta que este mundo realmente era maravilloso, que lamentablemente nosotros lo perdimos. Lo perdió Adán y Eva y hoy lo seguimos perdiendo. Pero cuando estamos tomados de la mano de Dios, seguramente que este mundo será diferente. Él viene a entregarnos nuevamente eso, a decirnos, mire, este mundo era de ustedes, gobiernenlo, desen cuenta que sí se podía hacer, mostrar su poder y su gloria. Gracias, hermano Exxon, entonces les deseo una buena noche allá y de parte de ustedes muchas gracias por habernos acompañado durante este capítulo. Nos esperamos, como dice el pastor, ¿no? Será hasta la semana entrante si es que el Señor no nos ha llamado a su presencia. Así es que los bendecimos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga grandemente.